Bien, el versículo que leímos al principio dice: os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo, dice, pensar y en un mismo propósito. Solamente así, hermano, nosotros podemos lograr estas cosas que el Señor demanda de nosotros como iglesia, como padres, como miembros, como ujieres, como líderes. Solamente podemos llevarlo a cabo, hermanos, si nosotros nos mantenemos unidos, como dice Pablo. Dice que estemos en armonía, que no haya división entre vosotros, sino que nos mantengamos, dice, unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. La iglesia primitiva, hermano, cuando empezó a trabajar, empezaron muy bien. Pero en la iglesia después, hermano, en la iglesia de Corintio, más despuesito podemos mirar, hermano, cómo empezaron las divisiones. Cómo empezaron cada uno a pensar lo que él quería. Cómo empezaron, hermano, cada cual quería hacer lo que él mejor le placía. Miramos en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1, hermano. Ahí Pablo, hermano, exhorta a la iglesia de Corintio, porque empezaba, hermano, a haber divisiones entre ellos. Empezaba a haber contiendas. Empezaba cada cual, hermano, querer hacer lo que él quería y pensar lo que él quería. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo, hermano: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, dice, no sois carnales, dice, y andáis como los hombres. Pero dice, porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, dice, ¿no sois carnales? Y bueno, ahí podemos mirar, Pablo los exhorta, y una de las cosas, una de las razones por las cuales empiezan las divisiones en las iglesias, lo principal, hermano, es porque muchas veces en las iglesias o en los miembros o en los hermanos, todavía hay un crecimiento muy pequeño en la vida del hermano. O son hermanos, que no quisieron crecer espiritualmente, y por eso Pablo dice que todavía son niños. Y todavía hay celos, todavía hay contiendas, entonces están siendo carnales, no quieren crecer para ser espirituales. Y esa es una de las razones por las cuales empezaban esas envidias, empezaban, hermano, las divisiones, porque no querían crecer. Eran hermanos que se quedaron ahí estancados y no querían crecer. Y es por eso que empezaban las divisiones. No que yo soy de este, no que yo soy del otro. Y Pablo los exhorta por esa razón. Nosotros tenemos que entender, hermano, hay dos reinos establecidos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Jesús dijo algo muy importante. Cuando Jesús, hermano, andaba predicando, a Jesús lo acusaron los fariseos. Vamos a ver esta escritura en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Dice la escritura así. Jesús aquí dijo algo muy importante que tenemos que entender. Marcos 3, 21. Dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede, con pregunta, dice, cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Versículo 24. Si un reino
está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Por esa razón, nosotros tenemos que entender esta forma. Hay dos reinos establecidos y Jesús dijo que Satanás no puede echar fuera a mismo a Satanás. Yo no sé si usted ha escuchado testimonios de personas que dicen que han ido con el brujo, que con el hechicero y que han sido curados. Jesús dijo algo muy importante, dijo que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Pero quiero decirle que mismo Satanás, hermano, tiene esa forma de trabajar, es unido. Pero Satanás, hermano, es astuto. Es, hermano, una forma que trabaja él con astucia. Yo tengo un testimonio de una persona. Esta persona estuvo a punto de morir, hermanos. A punto de morir. Pero como la familia creía todo esto en la brujería, en la hechicería, fueron con el brujo para que el brujo le curara. Y fueron con 2, 3, 4 brujos y no podían. Después fueron con otro que supuestamente ese sí iba a poder. Y resultó, hermano, que sí fue curado tal persona. Y después pasó, todavía le dijo, ¿sabes qué? Después de tanto tiempo te va a pasar esto, esto y esto. Y la persona se curó, no se murió. Y lo que quiero decirle, hermano, que Satanás es astuto para trabajar. Satanás, cuando va la gente a buscar ayuda a esa gente que trabaja para Satanás, esa gente, hermano, por medio de lo que hacen, les quitan eso. Pero Satanás, hermano, de esta forma trabaja. Él te va a quitar eso, pero te va a poner otra cosa. O te va a quitar algo más importante. Esta persona que fue a estos lugares fue curada. Pero, hermano, terminó divorciado. Su familia se destruyó, su hogar se destruyó. Y ahora ya no está, antes hacía la voluntad de Dios, ahora dejó de hacer la voluntad de Dios. Esa es la forma que trabaja Satanás. Y nosotros tenemos que entender y tener cuidado. Por eso Pablo dijo en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Porque el diablo, hermano, está esperando que la gente le dé el lugar. Está esperando que la gente, hermano, le dé ese espacio para que él pueda empezar a obrar. Satanás está esperando que nosotros le abramos la puerta para que él pueda obrar. Por esa razón también muchas veces vienen las divisiones dentro de las iglesias. Porque hay hermanos, como leíamos, son todavía carnales, que no quieren crecer, que se quieren quedar ahí. Y tarde o temprano, cualquier momento, le están abriendo las puertas a Satanás y empiezan las divisiones, empiezan las contiendas, empiezan los celos, empiezan los pleitos y empiezan todas esas cosas. Pero el propósito de Dios es que nosotros nos mantengamos unidos. Un día un padre de familia estaba ya despidiéndose de su familia, ya iba a morir. Y este padre de familia reunió a todos sus hijos. Y antes de morir, él les dijo, quiero que estén unidos. Quiero que se amen unos a otros. Esta es mi petición que tengo con ustedes, que se amen, que estén unidos. Gloria a Dios. Que se protejan, que se ayuden unos a otros. Y me llamaba la atención esta reflexión, hermano, porque así nuestro Señor Jesucristo, un día antes de morir, hermano, Él oró por sus discípulos. Y sabe que también oró por usted y oró por mí. Vamos a ver esa escritura, hermano, en Juan capítulo 17, versículo 20.
este mismo fue el deseo de nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos y para con nosotros hoy en día. Él habló del presente, pero también habló hacia el futuro. Y vamos a ver ahí, Juan capítulo 17, versículo 20. Jesús estaba orando al Padre y decía: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permíteme que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Gloria a Dios. Y este es el propósito, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bien dijo el Señor: y en esto conocerán la gente, en que tenéis un amor unos para con nosotros. Si nosotros nos amamos unos con otros, en esto van a mirar la gente, van a decir: son verdaderamente discípulos del Señor. Pero usted se imagina que nos miren peleando, que nos miren todos divididos. ¿Cómo van a conocer? Van a empezar a negar y a blasfemar en contra de Dios. Para que nosotros, hermano, entonces logremos este propósito, ¿cómo es que lo lograremos nosotros? Gloria a Dios. Gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Te alabamos, Dios. Para que nosotros podamos lograr ese propósito, hermano, de predicar el Evangelio, porque nosotros de muchas formas podemos predicar el Evangelio. Lo predicamos, hermano, yendo allá a las calles a evangelizar. Lo predicamos, hermano, por la radio. Lo predicamos, hermano, en la iglesia. Lo predicamos con nuestra vida, con nuestro testimonio. Pero si nosotros, hermano, no estamos viviendo como nuestro Señor quiere que vivamos, en unidad, en amor, en armonía, si no hay eso en una iglesia, hermano, la gente va a negar que nosotros somos cristianos. Va a negar, hermano, que nosotros somos verdaderamente seguidores de nuestro Señor Jesús. Por eso dice la Escritura que por mucha gente que anda haciendo lo malo, el nombre de nuestro Señor está siendo blasfemado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una historia en la palabra de Dios, hermano. Le voy a pedir que se vaya allá al libro de Génesis. Quiero que entendamos algo acá muy importante. En el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1. Quiero que ponga atención a esta historia, hermano, en la cual, hermano, nosotros podemos aprender algo muy importante. En la historia de la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículo 1 dice así: entonces toda la tierra una sola lengua y una de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron: vamos y edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos, dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Después sigue ese versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6, aquí es donde ponga atención. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. En esta historia podemos mirar que el pueblo, hermano, se pusieron de acuerdo. Dice el versículo 3, y dijeron unos a otros, vamos. Se pusieron de acuerdo. Dios dijo en el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El propósito de esta gente, hermano, quería hacer una gran torre y llegar al cielo. Ese era su propósito. Y lo iban a lograr. Por eso Dios dice, el versículo 6, y aquí el pueblo es uno, y no, al terminar el versículo dice, y nada les hará desistir. Ahora dice de lo que han pensado. Pero aquí lo que podemos mirar, hermano, lo que podemos mirar aquí, o lo importante que podemos mirar aquí, es de que el pueblo, hermano, hubo una visión o un propósito que querían, por el cual se unieron todos juntos, pero ese propósito no era correcto. Iba en contra de la voluntad de Dios. Ese no era el deseo de Dios para con ellos. Pero ellos, hermano, lo que Dios miró aquí, lo importante que Dios miró en ellos, es de que el pueblo era uno. Que el pueblo se había unido. Que el pueblo, hermano, pensaba una misma cosa, y algo importante, dice que tenían un mismo lenguaje. Podían entenderse entre sí esto, lo que estaban haciendo, edificando, y se podían comunicar unos a otros. Hoy en día en las iglesias, Dios demanda para nosotros, como ya leímos varios versículos, Dios pide de nosotros que seamos uno. Ese fue el deseo de Jesús al orar. Padre, yo oro por ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. Aleluya. ¿Cómo estamos en la iglesia nosotros? ¿Hablamos un mismo lenguaje? Y vamos a entender esto. El lenguaje, hermano, bueno, Dios, hermano, en su misericordia, en su voluntad, en su amor, en su soberanía, en todo lo de Dios, hermano, Él pide de nosotros y demanda de nosotros que seamos uno en el Señor. Y que nosotros, hermano, como la iglesia primitiva, pensaba una sola cosa, tenían todas las cosas en común, se reunían, estaban todos en armonía. Ahora, ¿cómo estamos nosotros acá como parte de la iglesia? Está un grupo, acá estamos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Hablamos una sola misma cosa? ¿Pensamos una misma cosa? ¿O cada quien hace lo que quiere? Porque el pastor, quizás cuando el Señor lo llamó, Dios le dio un propósito, una visión para con esta iglesia. Y ahí es donde nosotros vamos a entender. Porque hoy en día Dios no, cuando el propósito es bueno, hermano, cuando un líder tiene un propósito para llevar a cabo como grupo, como iglesia, pero si es bueno, si está en la voluntad de Dios, Dios demanda en nosotros que nos unamos juntos como iglesia. Porque hoy en día, hermano, yo puedo como líder y decir, hermano, yo quiero que nos unamos y nos propongamos esto, pero si está fuera de la voluntad de Dios, hermano, ahí es donde hay que tener cuidado, ahí es donde nosotros tenemos que conocer. Porque hoy en día yo puedo decir, ¿sabe qué? Empiezo una obra y yo le voy a decir, ¿sabe qué? Mi propósito es, lo primero que quiero que yo hagamos, todos juntos aquí, es que quiero tener un templo como el de Cash Luna.
Entonces ahí es donde nosotros vamos a mirar. Es el propósito por el cual yo tengo, ¿verdad? ¿Será la voluntad de Dios realmente? Tenemos que tener en cuenta eso. Pero si nosotros entendemos que el pastor, hermano, quiero que vamos a evangelizar, vamos a comprar esto, hermano, para este propósito, pero si está todo dentro de la voluntad de Dios, hermano, ahí es donde se requiere la unidad. Pero ahora tenemos que entender que la Biblia dice también que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y dice también Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Él quiere destruir, hermano, la unión de la iglesia. Él quiere destruir, hermano, la armonía que hay en una iglesia. Él quiere que todos, hermano, unos piensen una cosa y el otro piense otra cosa. Aquí la pregunta es, ¿hablamos nosotros una misma cosa? Cuando Dios, hermano, descendió, dice que descendieron y confundieron su lenguaje. Haga de cuenta que todos estaban trabajando y de repente, hermano, empezó por acá uno a hablar en un idioma y por acá empezó a hablar otro y no se entendieron. Y ya no se entendieron. Le voy a pedir al pastor que pase tantito. Le voy a pedir a hermano Marcelino, pase por favor. Póngase aquí. Ahí está. Vamos a mirar, hermano, algo similar a lo que estaba pasando en la Torre de Babel. El hermano, en su propósito, en su visión, aquí hay varias cosas que están dentro de la voluntad de Dios que una iglesia debe hacer. Pero así pasaba, hermano. En la Torre de Babel, la gente, hermano, tenía un propósito, tenía una visión de hacer esa torre y todos juntos estaban trabajando. Pero después Dios descendió y confundió su lenguaje y no se entendían más. Ahora vamos a mirar algo similar. El hermano va a empezar a hablar algo de lo que está ahí y el hermano va a tratar de entender lo que él está pidiendo que se haga. Número 1, hermano. Dígale así como si estuvieran en equipo y dígale qué hay que hacer y el hermano va a responder o a ver qué nos dice. Tiasque, Monichikoske, para Tmotlacachivilisque, Totahtzin Dios, hermano. No. La segunda, hermano. Tiasque, Tuicasque, Nitlahtoltzin Dios, Pantkinestilisque, Zenchanchiwa, y Tichneca comunidad. No. Ok. Ahora yo les lo voy a decir. Estamos en un equipo, pero lo que estaba pasando, hermano, vamos a reunirnos, a juntarnos, hermano, para venir a alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero quizás por allá alguien más sí le entendió al hermano. ¿Qué fue lo primero que dijo, hermana? ¿Usted entendió? ¿Qué dijo? En español. Repita la primera, pastor. Tiasque, Batmunichikoske, para Tlacachivilisque, Totahtzin Dios, hermanos. O que vayamos, bueno, que vayamos juntos, bueno, reunamos juntos para adorar el nombre de Dios. Amén. Gracias, hermano. Aquí lo que podemos entender, hermanos, es que nosotros, hermanos, si no hablamos una misma idioma,
un mismo lenguaje, no nos vamos a entender. No vamos a comprender lo que Dios desea para su iglesia. Usted sabía, ¿y cómo podemos nosotros comprender si nosotros hablamos, o cómo podemos saber cuál es el lenguaje que a Dios le agrada? El lenguaje que su iglesia quiere que hable. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tenemos que entender, hermano, que hay dos clases de cristianos. Está el cristiano carnal y está el cristiano espiritual. Y los espirituales vamos a poder entender ese mismo lenguaje. Alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, que ha oído el mensaje, como nos dice Efesios 1:13, que cuando oíste ese mensaje, lo oíste y lo creíste de verdad, fuiste bañado y sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando verdaderamente, hermano, naciste de nuevo, vas a entender el lenguaje de Dios. Dios dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hoy en día, hermano, hay gente, hermano, que ya recibió al Señor como su Salvador y le dicen, hermano, mire, el siguiente paso, ¿sabe qué? Tienes que bautizarte. No, hermano, que yo creo que no, que esto no me gusta, que yo creo que es todo lo que tengo que hacer y empiezan, hermano, a renegar, empiezan a pensar como ellos quieren y no piensan igual como la iglesia primitiva. ¿Qué más hacían? Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadían. ¿Y qué más dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y hablando, hoy dice la Escritura que ya aquí está la doctrina, el fundamento de los apóstoles, la Escritura, la palabra que tenemos acá, hermanos. Pero hoy en día, hermano, ya no se conforman con esto, sino que, hermano, quieren buscar tantas otras cosas. Le hacen más caso, hermano, a las enseñanzas, a las visiones y a las profecías que otro hombre les está dando. Que porque tuvo en un sueño, que porque tuvo en una revelación, que porque fue al cielo, que porque fue al infierno. Y le creen más a estas personas que a la misma palabra de Dios. Entonces, una del lenguaje que nosotros, si no entendemos, es de que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si su doctrina, si su enseñanza que les está practicando en su vida no se parece a la doctrina de los apóstoles, usted y yo no estamos hablando el mismo idioma. No estamos hablando el mismo lenguaje. Tenemos que entender eso. Porque hoy en día, hermano, nosotros podemos mirar, dice el catolicismo que la iglesia es la que fundó el Señor y que esa es la número 1. Pero entonces miremos, ¿hablan el mismo lenguaje? Los apóstoles andaban bautizando niños. Los apóstoles andaban pidiéndole reverencia, inclinándose ante María. No. Entonces no están hablando el mismo lenguaje. Nosotros ahí es donde vamos a darnos cuenta si es que hablamos o no hablamos el mismo lenguaje. El número 43 del 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. Hermano, vamos a unirnos para orar. No, hermano, eso yo a mí me da sueño, no quiero. ¿Verdad? No, eso yo creo que es un don que Dios les da nada más acá ahí. Pero dice que ellos perseveraban juntos. Gloria a Dios. 44. No, el 43 dice, y sobrevino temor a toda
persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Gloria a Dios. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si hay esto en esta iglesia, hermano, que nos unimos, nos juntamos y nos reunimos, nos gozamos juntos y compartimos las cosas, hermano, que estoy pasando por esta necesidad, no te preocupes, hermano, mira, aquí está, o mira, ahorita buscamos la forma de que se solucione este problema, pero nos ayudamos unos con otros, entonces sí, estamos hablando el mismo lenguaje. Gloria a Dios. Pero hoy en día hay iglesias, hermano, de que como empezamos del principio, estábamos diciendo que solamente piensan en sí mismos. Usted se imagina un líder, hermano, que no lo visite, que hermano no sabe ni dónde vive. No sabe, hermano, si es casado o es divorciado o es viudo, no sabe nada de usted. Pero un líder, hermano, debe de conocer a su pueblo, debe de conocer a sus miembros, debe de conocer dónde viven, debe, hermano, porque cuando nosotros, hermano, conocemos y hablamos ese mismo idioma, que nos juntamos, nos unimos, pero hermano, más que nada, para nosotros, hermano, conocernos, para cuando haya una necesidad, hermano, nosotros podamos así trabajar juntos, ayudarnos juntos. Pero hay gente, hermano, que se aísla, que quiere vivir su vida, que no tiene amigos, no tiene, que se juntan, que se conocen. Así pasó un día a una persona y vino un incendio, pues nadie sabía quién vivía ahí. Que pensaban que estaba sola esa casa y esa señora se quedó ahí solita. ¿Pero por qué? Porque sí hay gente que así se aísla, no le gusta tener comunión, ¿verdad? Ahora hay muchos que son sabios, ¿verdad? Porque a veces hoy en día, en vez de que haya comunión, armonía, ¿verdad? Hoy es puro, ¿cómo le llaman por ahí? Puro hablar cosas que no. En esa área también pues hay gente que son sabia y sabe conocer cuando estamos nosotros, hermano, haciendo las cosas bien. Pero tenemos que entender, hermano, que si Dios se preocupó por el pueblo de la Torre de Babel, hermano, porque ellos se unieron, hablaban un mismo lenguaje y así, hermano, se propusieron hacer esa torre y lo iban a lograr. Entonces podemos entender de que cuando un pueblo se une y es uno, puede lograr muchas cosas. Si nosotros como iglesia nos unimos, hermano, y empezamos a trabajar juntos, vamos a poder lograr el propósito por el cual fuimos llamados. Y uno de los principales es predicar el Evangelio, predicar de Jesucristo, ayudar al necesitado, ayudar, hermano, al desamparado, buscar la forma de cómo ayudar, suplir la necesidad de algún hermano que esté sufriendo, que esté padeciendo, buscar la forma de cómo ayudarnos unos con otros. Pero muchas veces nosotros, hermano, estamos de repente pensando, somos, como dice Pablo, ¿verdad? Somos de doble ánimo. En un momento, ¿verdad? Estamos bien espirituales y decimos amén a todo. Hermanos, les invito a que vamos a visitar o vamos a ir a tal lado. Y no, amén, hermano. Pero llega el momento, ¿sabes qué, hermano? No tengo tiempo. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Somos cristianos de doble ánimo. Somos cristianos, hermano, que todavía, como que dijo Pablo, todavía tenemos necesidad, ¿verdad?, de lechita. Todavía tenemos necesidad, hermano, de crecer más. Porque no hemos madurado y muchas veces los líderes tienen que batallar con eso. Pero bueno, quizás al líder también le están probando la paciencia, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, para poder lograr, para poder cumplir el propósito de Dios en la vida de la iglesia, en esta comunidad, para que esto se llegue a cabo, para que cumplamos el propósito, hermano, tenemos que entendernos. Tenemos que hablar un solo lenguaje. El pastor habla español, ¿verdad?
y nosotros podemos entender. Pero hermano, usted imagínese que nos vamos a que venga un americano a predicarnos, pues nomás quizás 2, 3 van a entender. El hermano, ¿verdad?, que está estudiando inglés, es el que va a entender, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero nosotros, hermano, tenemos a alguien que nos puede predicar el evangelio en español, en nuestro lenguaje. Pero lo más importante es de que haya alguien, hermano, que tiene el mismo lenguaje, hablando de la forma de vida de los primeros cristianos, que tiene amor por las almas, que tiene amor por usted, que se preocupa por usted y que se preocupa por las almas perdidas. Y entonces cuando usted, hermano, con el líder se pone de acuerdo, ¿sabe qué, hermano? Vamos a hacer esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a decir, como dijeron los de la Torre de Babel, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad, una torre. Y así nosotros, hermano, vamos a evangelizar. Y todos vamos a decir amén, porque hablamos el mismo idioma, nos entendemos. Pero quizás va a haber uno por otro lado. Oh, no, eso no es para mí, para eso estamos evangelistas, ¿verdad? Pero el Señor dijo a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos. Gloria a Dios. Él no dijo, vayan solamente maestros, vayan solamente evangelistas, vayan, no, vayamos, hermano, pero es que yo no sé, hermano, más con que usted vaya y acompañe y usted invite a alguien y diga, ¿sabe qué, hermano? Le invitamos a la iglesia, véngase, vamos. Con eso es mucho que está haciendo, hermano. Porque ahí es donde nosotros nos estamos poniendo de acuerdo para poder ahí llevar a cabo el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora nosotros tenemos que entender, hermano, que en la iglesia, hermano, como dijo nuestro Señor, que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Y nosotros como iglesia, hermano, tenemos que tener cuidado, porque hay mucha gente que viene a las iglesias, pero en las iglesias, hermano, está creciendo el trigo y está creciendo la cizaña. Y no podemos saber quién es trigo y quién es cizaña. Y el que es cizaña, hermano, no va a tener el mismo lenguaje del líder. Y va a empezar, hermano, él a trabajar a su manera, y acá el otro va a empezar a trabajar a su manera, y cada quien va a hacer lo que quiere. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que cada uno de nosotros nos mantengamos unidos, como decía Pablo, os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Gloria a Dios. Porque, hermanos, si nosotros no hacemos esto, hermano, no vamos a lograr, hermano, el propósito. Y corre el peligro, hermano, de que se divida el asunto, el templo se divide, la iglesia se divida, unos agarren para acá, otros para allá. Hay una escritura, hermano, que normalmente muchos hermanos la usan y dicen, esta iglesia, y hablando de la iglesia local, dice, el diablo no le puede hacer nada. Pues quizás el diablo no la puede hacer, pero una división sí la puede destruir. Una división sí puede destruir la congregación. Hoy en día miramos, hermano, cada día cuántas iglesias se están cerrando por día. ¿Verdad? El otro día daba allá, el maestro daba un número, cuántas iglesias por día se están cerrando. ¿Cuántas iglesias? Y ahí podemos mirar de que eso no es a lo que se refería el Señor cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se estaba refiriendo, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo todavía no moría. Y las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de nuestro Señor. Las puertas del Hades no lo iban a detener, porque Él mismo dijo en su palabra que iba a resucitar al tercer día. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso Pablo más después dijo, ¿a dónde está muerte tu victoria?
¿A dónde está tu aguijón? Y a muerte, ¿dónde está tu victoria? No hubo victoria para ella, porque nuestro Señor salió victorioso. Pero nosotros, hermano, como iglesia, hermano, tenemos que echarle ganas y seguir adelante y ponernos de acuerdo unos con otros. En una iglesia, hermano, debe de haber un grupo, que los líderes se junten para hablar y platicar del bienestar de la iglesia. ¿Será bueno esto o no será bueno? ¿Qué opina usted, hermano? ¿Qué opina usted? Que haya una armonía en esa área. Porque, hermano, porque hoy en día también hay líderes, hermano, que dicen, ¿sabe qué, hermano? Quiero que se haga esto y esto es así. Oh, no, hermano, pero yo quiero... No, usted se calla, aquí no, usted no tiene voz ni voto. No, hermanos. Cuando no hay eso, hermano, entonces hay soberbia, hay orgullo. Recuérdese que la primera división que hubo en el cielo fue por medio de Satanás y por el orgullo. Porque él quería ser más. Él quería, y entonces él metió la discordia, metió la cizaña a los demás ángeles y ahí se dividió. Por eso hoy están los ángeles de Dios, ángeles buenos y los ángeles malos, Satanás. Y por esa razón, hermano, es de que nosotros tenemos que entender que si somos cristianos, analicemos nuestra vida. ¿Somos cristianos espirituales o somos cristianos carnales? Porque si somos, ya no podemos ser naturales. Un natural es aquel que aún no ha venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero un carnal sí ya conoce de Jesucristo, conoce de la palabra, incluso hasta predica, incluso hasta puede enseñar, incluso hasta habla del Señor. Pero, hermano, pero vive como un natural. O sea, no tiene temor de Dios, hace lo que Él quiere, no está de acuerdo con los demás, hace lo que a Él le place. Pero nosotros tenemos que analizar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida nosotros? ¿Somos espirituales? ¿Hablamos una misma cosa? Si el sentir de la iglesia, el lenguaje de la iglesia es que oremos, nos reunamos todos y oremos juntos como lo hacía la iglesia primitiva, ¿lo estamos nosotros de acuerdo o nosotros nos quejamos y empezamos a nosotros ahí a hablar en contra de lo que se está pidiendo que se haga? Como les digo, hoy en día puede haber, hermano, líderes que tienen un propósito, tienen una visión, pero su visión no es buena delante de Dios. Está como la visión de estos hombres de la Torre de Babel, que muchos solamente piensan en sí mismos, no se preocupan por las almas, no se preocupan por su crecimiento espiritual, sino que solamente se preocupan que usted les traiga el diezmo, que usted les traiga, hoy les piden primicia, les piden tantas cosas, es lo que se preocupan ellos para poder tener sus megatemplos, tener sus carros blindados, para tener sus aviones. Es lo que ellos se preocupan, pero no se preocupan por su alma, no se preocupan por su crecimiento espiritual. Cuando fue el primer encargo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Usted y yo podemos observar, mirar, analizar nuestra vida, analizar la vida de los líderes. Porque usted y yo somos discípulos que estamos aprendiendo. Bueno, los maestros, los líderes, el pastor, están hablando el lenguaje que están hablando, que hablaron los discípulos, la primera iglesia. O nada más somos como cristianos carnales, hermano, y de doble ánimo, que en un momento decimos todo amén, gloria a Dios, y nos quebrantamos delante del Señor, pero el día de mañana ya no pensamos igual, ¿verdad? Y cuando estamos acá, hermano, bien quebrantados, y luego lo venimos y los exhortamos, hermano, no se emocionen. Oh, no, hermano, es el Espíritu Santo. Bueno, si es así, qué bueno. Pero el mismo Espíritu Santo, hermano, debería de motivarnos también para hacer las otras cosas también. Para ayudar, para visitar, para trabajar, para venir y prepararse, estudiar.
¿verdad? Porque muchos dicen, no, mucha letra mata. ¿Para qué estudiar? No, hermanos, vengan a la escuela dominical. Prepárese, porque ese es el propósito de Dios para con usted. Porque la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Porque van a venir, hermano, las aflicciones, van a venir las tristezas, van a venir, hermano, los golpes, los problemas a nuestra vida. Y cuando viene el problema, hermano, si nuestro crecimiento, hermano, está pequeñito, hermano, por eso es que luego andamos haciendo otras cosas ya, queremos ir a consolarnos en otro lado, queremos salirnos ya de la iglesia porque creemos que nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito, pero es porque nuestro crecimiento está muy pequeñito. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Hablaba yo el otro día y decía, el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Tiempo, hermano, de estar contentos, de estar gozosos. Pero van a venir tiempos también, hermano, de aflicción, de tristeza. Van a venir tiempos, hermano, en los cuales, hermano, no los deseamos para nadie, pero van a llegar. De esta forma, individualmente van a llegar a cada uno de nosotros. Algún día nosotros, hermano, el otro día fui allá a un funeral, hermano, yo nunca había estado en un funeral. Hermano, yo no me sentía bien, pero dije, voy a ir, porque pues, quiero ver cómo es eso. Porque un día, hermano, alguien estará en un cajón así, alguien de mi familia. Y bueno, para el último, un día también yo quizás voy a estar en uno de esos. Si es que no viene Cristo antes y nos lleva antes. Pero hermano, un día nosotros tenemos que ir a un lugar de esos y mirar ese cajón, mirar a nuestro familiar ahí. Y es por eso de que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra para estar fuertes para cuando venga eso. Amén. Ahora cuando en la congregación estamos quizás ahorita, hermanos, gozosos, contentos, todos alegres, todos los hermanos acá juntos. Pero va a llegar un momento donde la iglesia va a estar triste, va a estar afligida por la partida de un hermano, por la partida de un ser querido, por la partida hasta del propio líder. Y ahí es donde, ¿cómo vamos nosotros a responder a eso? Quizás vamos a decir, no, pues Dios no nos quiere, y empezamos a hablar cosas que no tienen ni sentido. O empezamos nosotros a pedir cosas que no van al caso. Hermano, tenemos que crecer espiritualmente. Si la iglesia, hermano, el propósito de la iglesia es de que nosotros nos unamos, nos juntemos, nos reunamos como iglesia para conocer más de la palabra de Dios, es por el bien de cada uno de nosotros, porque van a venir, hermano, los tiempos difíciles. Porque no es, hermano, no solamente de que, como el canto que dice, ¿verdad? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pero quiero decirle que eso es mentira. Sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Sí puede estar. Porque el Señor mismo, cuando ya llegaba su hora, dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. El Señor dijo, muchas son las aflicciones, David dijo, muchas son las aflicciones del justo. El Señor les dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Pero ¿cómo nosotros vamos a reaccionar ante esas situaciones, ante esos problemas? Pablo, hermano, era uno de los hombres que sufrió más. Pero es uno de los discípulos que fue azotado, fue golpeado, fue apedreado, hermano, fue perseguido por los judíos. Y estando en la cárcel ahí junto a Silas, empezaban ahí, hermano, después de haber sido golpeados y azotados, ellos empezaban a cantar ahí, amarrados ahí, no sé cómo estarían, con cadenas ahí, y empezaban a cantar.
pero ese era un gozo. Ese es el gozo que habían experimentado. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, aleluya. Por eso Job decía, Dios. yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Pero muchas veces nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero viene el problemita, viene la aflicción, hermano, y ahí nos la pasamos lamentándonos, llorando todas las noches. Pero en la iglesia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? O yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará, pero viene el problemita, hermano. Y después no hayamos ni dónde salir, no me metemos. Pero eso es ¿por qué? Porque nuestro crecimiento, hermano, todavía está muy pequeñito. ¿Verdad? Necesitamos crecer espiritualmente más, hermano. Para cuando vengan esos problemas, hermano, nosotros, el Señor, nos estemos bien fortalecidos y podamos seguir adelante. Y podamos decir como Job dijo, bueno, Dios dio. ¿Qué dijo más? Dios quitó. Y que sea Dios bendito. ¿Verdad? Pero muchos vendrán y por falta de conocimiento van allá, maldice a Dios y muérete. Y la propia mujer de Job fue y le dijo eso. No, hermano. Nosotros, el propósito de Dios es de que nosotros, hermanos, nos unamos todos como iglesia y así podamos crecer. El propósito, quizás en esta iglesia, el deseo del pastor, el deseo del maestro es de que usted y yo crezcamos espiritualmente, crezcamos en el conocimiento. Y el propósito es, por eso dice, para que dijo el Señor, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Pablo Dios. dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Imagínense uno del lenguaje de la iglesia era ayudar a su prójimo, vender todo lo que tenía, hermano, y yo le decir, aquí está, lo ponían a los pies de los apóstoles lo repartían conforme a la necesidad que había. Quizás nosotros no vamos a hacer eso, hermano, pero si viene alguien, hermano, y nos pide y tiene necesidad, y si usted y yo podemos, hermano, y tenemos la posibilidad de hacerlo, y no lo hacemos, hermano, nosotros necesitamos, hermano, crecer en esa área. Porque el mandato de Dios es de que ayudemos a nuestro prójimo, que lo amemos. Y principalmente, hermano, a nuestra familia. ¿Verdad? Le voy a invitar, hermano, que usted y yo hoy nos propongamos a ponernos de acuerdo con nuestro líder. Que nos pongamos de acuerdo, hermano, en las cosas que se vayan a hacer, el propósito y la visión que tenga la iglesia. El pastor o líder, hermano, debería de sentarse con sus líderes, los maestros, los líderes y toda la iglesia. ¿Saben qué, hermano? Esta es la visión de la iglesia. De acuerdo a la palabra de Dios, que el propósito es este. Hermano, y que todos podamos decir, pues gloria a Dios, vamos a trabajar, vamos a echarle ganas, hermano, para salir adelante. Pero también nosotros como líderes debemos de tener sabiduría en qué áreas, ¿verdad? El líder está de acuerdo y el propósito es bueno. Porque como le digo, hoy en día hay líderes, hermano. Quizás, imagínense que yo venga, ¿sabe qué, hermano? Quiero que nos unamos, nos pongamos de acuerdo, porque quiero ir a México a predicar y quiero que me compren un avión. ¿Verdad? Te trae. No, hermanos. Tenemos que ponernos de acuerdo, pero en las cosas que al Señor le agradan. En el propósito de predicar el evangelio, de visitar al hermano que está necesitado, de llevarle una despensa, de ayudarle en lo que podamos nosotros, en el alcance que la iglesia pueda hacerlo, hermano. ¿Verdad? Si un hermano está necesitado de acá entre nosotros, hermano, y si viene, ¿sabe qué, hermano? Y si usted sabe, usted conoce la situación, entonces la iglesia, porque como tiene un mismo sentido, dice, hermano, ¿sabe qué? Vamos a comprarle una despensa, ahí están, vamos. Nos proponemos todos juntos y bendecimos esa familia, mire, y no va a estar padeciendo. Pero hermano, pero como le digo, hoy en día
Lamentablemente hay iglesias, hermano, donde hay, pues, ay, que Dios te ayude. Ahí yo voy a orar por ti. Dicen, no, hermano, que estoy pasando por esta necesidad, por este problema. No te preocupes, hermano, te voy a llevar en mis oraciones. Y ni orar por ellos, ¿verdad? No, hermano, cuando Santiago dice, si viene un hermano y tiene necesidad y tú le dices solamente, pues que Dios te bendiga, dice, ¿qué provecho? No, hermano, nosotros si tenemos la posibilidad, porque también como cristianos, también tenemos que entender, ¿verdad? Nosotros tampoco no estamos millonarios como para que hay hermanos también, que también, hermanos, si no los ayuda uno, no, este hermano que no me ayuda, que el otro día yo se le hice un favor y que ahora no me quiere ni ayudar. Yo lo que sí les digo a muchas personas, me dicen, hermano, te pido un favor. Le dije, hermano, si estoy en la posibilidad de ayudarte, si lo tengo, hermano, con mucho gusto. Y les hago entender, hermano, de que va a haber ocasiones donde si usted viene conmigo y me pide un favor, y si yo no tengo, hermano, usted y yo, nuestra reacción es decir, sabe que no se preocupe, hermano, pues voy a buscar otra forma, y pues gracias, hermano, y que Dios te bendiga y sigamos adelante. Pero no, hermano, yo he visto donde el hermano dice, no, ahorita le hablo a aquel. No, pues que necesito esto. No. El otro día yo le ayudé y no me quiere ayudar a mí. No, hermano, ese no es el carácter de un buen cristiano. Si usted viene para con su líder y usted le pide una pensión, pero si el líder también, hermano, trabaja para sacar adelante su familia, sus biles y todo, y luego todavía queremos que supla todas las necesidades, pues no, hermano. No es así. Por eso hay un equipo acá como iglesia, hermano, está pasando esto. Hay veces, hermano, que el líder es el que necesita. ¿Y cómo vamos a reaccionar a la iglesia? Si la iglesia está esperanzada que el líder suple todas sus necesidades. No es así. Amén. Así que yo le invito hoy, hermano, Gracias, Dios. que usted decida, hermano, unirse a la iglesia, al llamado, ¿verdad?, que tiene nuestro hermano pastor, ¿verdad? El deseo del pastor, usted conoce su carácter, usted conoce su lenguaje del pastor en cuanto a la forma de trabajar en las cosas de Dios. Y que usted diga, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero trabajar junto con usted, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Y entender que es algo bueno para la obra del Señor. Pero el principal, hermano, propósito es que nosotros crezcamos espiritualmente, porque si no crecemos va a ser difícil hablar el mismo lenguaje, va a ser difícil entender, va a ser difícil, hermano, cuando diga el hermano, ¿sabe qué, hermano? El día de mañana tenemos oración y quiero que vengamos todos juntos, hermano, porque esta petición que tenemos, hermano, quiero que nos unamos. Y no, pues van a decir, no, yo no, ¿verdad? Tenemos que, hermano, ponernos de acuerdo. Es bonito cuando una congregación se junta, y principalmente los líderes, para platicar el propósito de la iglesia, qué estaría bien hacer, qué no estaría bien hacer, ¿verdad? Yo sugiero esto, pastor, yo sugiero esto, hermano. Pero como le digo, hay líderes, hermano, que no van a hacer eso. Hay líderes que ellos van a decir, aquí se hace lo que yo digo y punto. Haga de cuenta que está allá con el Vaticano, allá, lo que él dice se hace. Pero no, hermano, aquí todos somos cristianos, somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Aquí somos llamados, aquí va al revés. Aquí el que quiere ser mayor es el que va a ser el servidor de los demás. Así dijo el Señor. Pero hoy en día lo tenemos catalogado al revés, que el más mayor es el que manda, cuando el Señor dijo que el que sirve, ese será el mayor. No, hermanos, tenemos que entender todas esas áreas. Vamos a ponernos de pie, hermano. Gracias, aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gracias. Y yo le voy a invitar a que usted, hermano, y yo analicemos.